Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Queremos hacer un llamado a nivel de sociedad para decirles es hora también de que como sociedad nos posicionemos frente a lo que estamos viviendo. El género y la existencia en sí de la sexualidad lleva y conlleva a que tengamos migraciones corporales, identitarias. Quien da palabra, al menos en su momento, a las mujeres es Freud. Hoy por hoy tenemos a unos colectivos y a unas agrupaciones LGBT no muy sensibilizadas con el tema de las mujeres. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando este programa número 151 de Estereotipas, un programa promovido, sostenido también por la Maestría de Género y Desarrollo de Flax Ecuador. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante respecto de, digamos, una manera más particular de pensar a las mujeres migrantes, ¿no? Pero antes de empezar a tratar el tema y a presentarles a las invitadas del día de hoy, les recuerdo que estamos transmitiendo este programa vía audio HD a través de nuestra página www.flaxoradio.es. También pueden mirar este programa por streaming a través de nuestra página de Facebook, donde nos encuentran como @flaxoradio. Y todavía más pueden seguirnos por el resto de redes sociales que tenemos: Twitter, Instagram, YouTube, donde también nos encuentran como @flaxoradio. También agradecerle a Javier Macas por su ayuda en los controles. Y bueno, el día de hoy estamos con la profesora Yoconda Herrera, profesora e investigadora de Flax Ecuador, y con Carolina Casa, parte del colectivo, vocera quizá del colectivo Dolor y Yuk, que es un colectivo de mujeres feministas trabajando temas de mujeres migrantes, ¿no? Entonces, bueno, como un preámbulo, digamos que en el informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que de 2016 denominado La migración laboral en América Latina y el Caribe, determinaron que el 54% de quienes migraban de América Latina a Estados Unidos, solo en este caso una migración sur al norte, y a Europa también, eran mujeres cabezas de familias, quienes quienes al llegar a sus lugares de destino sufrían cierta segregación ocupacional y una serie de vulneraciones a sus derechos o sea, con el simple hecho también de moverse de un lugar a otro, en ese transitar también sufren una serie de vulneraciones que no siempre son muy tomadas en cuenta. Entonces, bueno, el papel de la mujer, digamos, en la erradicación de la pobreza y también dentro del fortalecimiento de la economía, pues ha sido, digamos, de manera sistemática quizá los últimos años asimilado, ha sido reconocido en algunas propuestas de desarrollo de los últimos años, como los ODS o los ODM, hablamos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿no? Estos programas reconocen, digamos, la necesidad de incluir la igualdad de género, de erradicar la violencia contra niñas y mujeres como un paso indispensable en una construcción de sociedades con sistemas económicos más sanos, más resilientes y sobre todo sustentables. Pero a 22 años después de todos estos informes, de todos estos trabajos, la pregunta con la que quiero abrir la conversación del día de hoy es: ¿hemos avanzado o qué está pasando con las mujeres migrantes? ¿Quién quiera tomar la palabra? Por favor. Bueno, yo creo que una de las cuestiones que hay que partir diciendo en este debate es que la migración de las mujeres no es un tema nuevo, que es un proceso histórico que
al menos en nuestros países andinos y en América Latina, ha existido desde el tiempo de la colonia inclusive. Las mujeres migrantes campesinas, tanto en la época colonial como luego en la República y más aún en los años 40 y 50, eran las que más poblaban las ciudades y fueron protagonistas de los procesos de urbanización de nuestras ciudades. En torno a ¿qué tipo de trabajos? Trabajos de cuidado, las nodrizas, las empleadas domésticas, las que venían a trabajar en las ciudades. Desde el tiempos coloniales hemos tenido entonces mujeres en movimiento, movilidad. Y la movilidad de las mujeres siempre ha tenido impactos, ¿no es cierto?, tanto en las personas que se quedan como en las personas para las cuales estas mujeres han venido a trabajar. Entonces, yo creo que hay que partir reconociendo que este no es un tema nuevo, pero que sí, por supuesto, ha cambiado y tiene otras características, ¿no? Es muy importante lo que tú mencionabas de cómo muchas de estas mujeres ahora son cabeza de familia. Gran parte de la migración anterior de mujeres eran mujeres jóvenes que venían solteras o sin parejas necesariamente a trabajar en las ciudades. Lo que tenemos ahora, y sobre todo desde los países andinos o también de México o de Centroamérica, son mujeres que salen no necesariamente solteras o sin parejas, sino más bien mujeres madres, ¿no? Que salen como cabezas de familia porque ya las expectativas de reproducción social en sus hogares, en sus casas, ya no pueden cumplirse si no es a través de la migración. Sí, totalmente, bueno, de acuerdo con Gioconda, que esto es un tema realmente histórico que ha venido cambiando y que también ha tenido un impacto importante a través de la tecnología, ¿no? Ahora ya es visible lo que está pasando, ya podemos enterarnos fácilmente qué es lo que está ocurriendo con las mujeres migrantes, bueno, en general con las personas que migran, ¿no? Pero más bien quizá los avances que yo reconozco serían a nivel formal, a nivel de la ley, como veníamos hablando un poco, ya se las reconoce, ¿no?, como sujetos de derechos, ya esta globalización, ¿no?, porque también tiene implicación en la migración, es tomada en cuenta en las diversas leyes que tiene, al menos, bueno, en lo que respecta al Ecuador y los demás países que han ratificado convenios internacionales sobre el tema. Ahora bien, en lo que respecta a la práctica, ¿no?, a poner en implementación todo lo que nos dice la norma, ya es como otra discusión, porque se puede ver que quizá hay avances en cuanto al acceso a la justicia, por ejemplo, pero no tanto en el resultado que se obtiene, o sea, al menos no se ve todavía un buen resultado. Y en ese sentido, retomando un poco lo que ambas dicen, o sea, también un poco situar la movilidad de las mujeres, porque si bien, Gioconda, nos comentas, bueno, la migración es histórica y estamos pensando también en migraciones internas, ¿no?, en la época colonial, antes de empezar digamos, a situar a las mujeres fuera de sus países de orígenes, de sus tierras conocidas, digamos, de los territorios que usualmente habitan. O sea, situar en el sentido de que a veces a las mujeres que se mueven de una provincia a otra no las consideran como mujeres migrantes, incluso pareciera que no pasa nada, ¿no? Y en ese silencio es donde se empiezan a surgir y a fortalecer una serie de vulneraciones que, bueno, muchas mujeres que en situaciones de movilidad humana están sufriendo hoy en día, ¿no? En ese sentido, y ahora tomando un poco lo que tú decías, Carolina, acerca del trabajo, sí hay como creo que habrá que pensar también qué sucede con la formalidad del trabajo, ¿no? O sea, muchas mujeres migrantes tienen un trabajo mal remunerado y particularmente se inscriben muchas, digamos, de ellas en labores de cuidado, ¿no? Y toda una dinámica también para pensar acerca de las mujeres que, por ejemplo, que parten de una provincia a otra y terminan cuidando a los hijos de otra en una suerte de tercerización del trabajo de cuidado, y otras también que también, digamos, emigran a otro país y terminan a veces contratando a alguien o digamos, utilizando las redes de apoyo que usualmente están también
pues son parte de otras mujeres familiares, mujeres cercanas, madres, abuelas, ¿no? Que terminan también un poco encargándose nuevamente de un trabajo doméstico, ¿no? Entonces hay como ciclos que se están repitiendo y que en el fondo lo que más nos muestra es que hay un centramiento, digamos, de las labores de cuidado en las mujeres. Entonces, bueno, en ese sentido, preguntarles también cómo abordar el trabajo de los cuidados, porque muchas mujeres, les decía, son trabajadoras del hogar, son trabajadoras así, que también tienen una serie de vulneraciones y digamos, se enfrentan también a otro tipo de problemas al llegar a vivir con otras familias o al tener que encargarse de los cuidados de otros hijos que no son de ellas y los que ya tienen. Entonces, digamos que las jornadas laborales se duplican, se triplican y la carga de trabajo mental y físico es, digamos, muy desgastante también para las mujeres. Entonces, ¿qué oportunidades, qué ventanas tienen las mujeres que se encuentran en este tipo de situaciones de vulnerabilidad? Sí, a ver, hay 3 cosas ahí que me parecen importantes mencionar. Una, en respecto a los avances, sí, ya Carolina mencionó algo, pero creo que la visibilidad o invisibilidad del trabajo es una tensión que entra en juego en eso y es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de cuidados. Una de las cuestiones que hace a estas mujeres migrantes trabajadoras especiales, si quieres, que no son como cualquier otra trabajadora, una obrera de una fábrica, una vendedora de una tienda, etcétera, es justamente que su trabajo se realiza generalmente en casas, ¿no? Y es muy difícil reconocer ahí el trabajo de cuidado como un trabajo con todas sus características, ¿no? Entonces, la invisibilidad es un tema que siempre le juega en contra y que puede resultar en vulneración de derechos y en vulnerabilidades, ¿no? La segunda cuestión que entra en juego, que es muy compleja, es que generalmente son trabajadoras cuyo ejercicio, cuyo trabajo significa vínculos emocionales, de afecto, pero de iras, en fin, vínculos emocionales, cualquiera sea esta emoción, y eso le vuelve también diferente a ese tipo de trabajo y puede significar también ya sea un vínculo que te atrapa y que te hace ver más allá de lo que son tus derechos, es decir, que te afecta la misma forma de cómo puedes y debes asumir, ¿no es cierto?, la reivindicación de derechos. Y por otro lado también puede significar una especie de desdibujamiento, que no, una frontera borrosa entre casa y trabajo, ¿no? Entonces, sí son situaciones especiales que no se toman en cuenta, por ejemplo, cuando se piensa los derechos de manera más uniforme, de manera más general. Es evidente que no se puede llegar a ese detalle. Ahora, es importante también, la tercera condición que quería mencionar es que en general el hecho de moverse nunca es tomado en cuenta. La movilidad en sí mismo nunca es tomado en cuenta como una característica, ¿no? Tú mencionabas el tema de las cadenas globales de cuidado. Por ejemplo, si un empleador o empleadora tomaría en cuenta que esta es una persona que ha dejado su familia y fuera parte de los derechos de un trabajador móvil, tendría que ser el ver una vez al año a su familia como parte de sus reivindicaciones laborales, por ejemplo. Sabemos que eso no sucede, pero yo planteo en un mundo ideal, por ejemplo, ese tendría que ser parte de las condiciones laborales, ¿no? Es decir, la movilidad en sí mismo no es tomada en cuenta como un hecho en sí que puede afectar, ¿no es cierto?, ciertos derechos. Entonces yo creo que al menos esos 3 aspectos hacen, ¿no es cierto?, de estas trabajadoras, me parece que tienen ciertas vulnerabilidades distintas a otros grupos. Ahora, y aquí tal vez insistir en esto, no todas las mujeres migrantes o no la gran mayoría están en aspectos de cuidado. Muchas veces invisibilizamos también a las mujeres, a la migración de mujeres calificadas, a la migración de mujeres que salen por otros motivos, de las mujeres refugiadas, de las mujeres desplazadas. Es decir,
Así como tenemos una gran variedad de mujeres, en sí las mujeres migrantes también son muy diversas y hay que tener mucho cuidado, valga la redundancia, de no homogenizar la situación de las mujeres migrantes. Sí, pues bueno, excelente comentario, Yoconda. A partir de todo lo que han dicho las dos, tanto Karen como Yoconda, quiero partir un poco de cuál fue el objetivo de crear Doloreyuk, que es este movimiento de jóvenes feministas a favor de las mujeres migrantes, mujeres, niñas, niños y adolescentes migrantes. Y principalmente es el hecho de empoderar a estos sujetos por medio del conocimiento legal y el conocimiento también, por llamarlo, psicológico, ¿no? De este empoderamiento, de saber conocerse. Entonces, la idea de Doloreyuk es crear una plataforma jurídica y psicológica que permita a estas mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en una situación de riesgo, conocer cuáles son sus derechos. Porque, bueno, considero que, si bien es cierto, no es todo el conocimiento, pero al menos tenerlo ya implica una especie de lucha o empoderamiento, valga igual la redundancia, para poder exigir esos derechos que se están viendo afectados. En este caso, por ejemplo, si tenemos una mujer que trabaja en cuidados y está haciendo, trabaja más de las 8 horas, por ejemplo, ya el entablar una conversación con la persona o el empleador e indicarle, mira, estos son mis derechos, yo conozco sobre esto, yo puedo acceder, por ejemplo, al Ministerio del Trabajo, puedo realizar una denuncia, o sea, hablemos, incluso en el hecho de hablar ya el conocimiento puede ser un hito importante para que esta persona pueda sobresalir. Esa es una de las cosas, aparte de que, claro, en cuanto a nivel psicológico, ¿qué pasa con estas mujeres que se encuentran con estas emociones que van y vienen y que también se sienten un poco parte y no parte de la familia, ¿no? Entonces, el hecho de poder brindar una especie de consulta, aunque sea online, en el caso de que no puedan acudir a una consulta o no tengan tampoco los medios económicos para hacerlo puede significar un importante avance, ¿no? En lo que respecta a su salud mental, incluso salud mental y física. Ahora bien, partiendo de lo de que hablábamos de las cadenas de cuidado, eso es algo que bueno, lo vemos bastante complicado, pero que se tiene que visibilizar que hay mujeres que están cuidando hijos de otras personas, mientras que los suyos se encuentran con las abuelas, con las tías, porque obviamente está feminizado el cuidado, y que hay que buscar esta especie de restitución de derechos, como lo que hablaba Yoconda, por ejemplo. O sea, si sabemos que esta trabajadora tiene a sus hijos en otro país, ok, entonces hay que darle el permiso para que por lo menos pueda verlo, o incluso las facilidades para que pueda en algún punto de este tiempo, ¿no?, que se encuentra fuera de su lugar de origen, poder traerlos con ella, para que incluso a nivel personal se sienta mejor y pueda acceder a mejores situaciones tanto para ella como para su familia. Claro, y en ese sentido, bueno, cuestionar un poco qué pasa en estos, por ejemplo, los ODS, ¿no?, los ODM, que quieren erradicar la pobreza, pero que hay una serie de problemáticas de fondo que son muy diversas, por supuesto, y que mantienen también pues una lógica, si quieren, por decirlo de alguna forma, de trabajo y de reproducción de incluso de la pobreza. Pero quisiera como continuar con esta parte, digamos, afectiva y las redes de apoyo, porque creo que es importante pensar también en los significados, digamos, las representaciones simbólicas que cargan a una mujer que es migrante. O sea, una persona migrante, hay como un conocimiento popular, un poco pasa, que es como, bueno, es alguien que no tiene las condiciones de vida suficientes en su país de origen, entonces es una persona que trae la etiqueta de la pobreza y llega a otro país donde hay una serie también de problemáticas nacionales, económicas, políticas, ¿no?, culturales, en las que se insertan, digamos, llegan a un lugar a veces con redes de apoyo, que particularmente son mujeres también, no es casual, o a veces llegan sin ninguna red de apoyo a enfrentarse a un contexto muy particular, ¿no?, en el que ya están acompañadas de la etiqueta de la pobreza, de la etiqueta de algo está mal aquí, ¿no? Y creo que eso también es un tema que habrá que ir pensando y ir desarrollando un poco, porque
en un tema más coyuntural, por ejemplo, lo que pasa con Venezuela ahora en una migración sur-sur, que tampoco es que son muy estudiadas, ¿no? Usualmente piensan más sur-norte, norte-sur casi nada, pero sur-sur también es como una movilidad que queda ahí como invisible, ¿no? Entonces, un poco que me comenten también qué pasa con estas etiquetas, qué pasa en este transitar, en esta movilidad de las mujeres que llegan a un país donde hay un contexto nacional y que en muchas ocasiones creo que llegan a convertirse en los chivos expiatorios de los males nacionales. Bueno, sí, yo creo que esto es lo que estamos viviendo a nivel contemporáneo, no solo, digamos, los brotes xenófobos, ¿no? Se han dado en Ecuador y también en el norte, ¿no? La migración se ha convertido, es cada vez más el centro de muchas discusiones en torno a nacionalismos, chivos expiatorios de poner en el extranjero, la extranjera, la culpa de todos los males que nos aquejan, etcétera, etcétera. Ahora, si bien es un tema generalizado, global, planetario, diría yo, y desgraciadamente nos está contagiando cada vez más este discurso, ¿no es cierto?, nacionalista y xenófobo del norte, yo creo que hay particularidades que hay que tomar en cuenta. Lo que tú mencionabas de la migración sur-sur sí necesita ser mucho más estudiada. Cada vez que hablamos de la migración en general estamos pensando en la migración sur-norte o campo-ciudad, ¿no es cierto? Cuando la pensamos a nivel micro. Pero creo que la migración sur-sur trae nuevos desafíos. Uno tiene que ver con los mercados laborales. En general, cuando se ha estudiado la migración sur-norte, se habla de lo que los sociólogos llamamos los mercados segmentados. Es decir, se dice, las migrantes van a hacer trabajos que la población nativa ya no quiere hacer, ¿no es cierto? Ese es como una especie de sabiduría, o que ya, no sabiduría, sino un hecho que se menciona muchas veces. Eso en el caso de la migración sur-sur, o más particularmente en el caso de la migración al interior de América Latina, no siempre es el caso. No siempre es el caso, y los migrantes, los y las migrantes comparten los nichos laborales de los y las personas o los de los migrantes internos, ¿no? Entonces, quiero decir que eso trae nuevas realidades que necesitan ser estudiadas. No podemos manejarnos con el mismo discurso con el cual y análisis con el cual examinamos la migración sur-norte de aquella que está ocurriendo ahora. Y eso me lleva al caso concreto, ¿no es cierto?, de la migración venezolana este rato en toda América Latina. Y un segundo elemento que surge ahí es lo que ya mencionabas de alguna manera, que estos imaginarios, estos estereotipos, es decir, no hay un tema solo económico o un tema de pobreza, de buscar nuevas expectativas económicas, sino que hay todo un aspecto más simbólico de construcción identitaria, de estereotipos y de imaginarios que entran en juego y que efectivamente pueden promover, potenciar sentimientos y reacciones xenófobas que creo que hay que tomar en cuenta. En el caso específico de las mujeres, esto generalmente está asociado muchas veces con la sexualidad. Es decir, ahí yo no sé por qué es una especie, bueno, sí sabemos por qué las que estudiamos temas de género, pero es impresionante la identificación que existe siempre cuando alguien se siente amenazado, existe cierta ansiedad social. Una respuesta inmediata es la sexualidad, es el control de la sexualidad o la construcción de estereotipos sexuales, ¿no? En ese otro, ¿no? Entonces ahí hay una relación que hay que seguir estudiando, ¿no? ¿Qué tiene que ver estos estereotipos sobre la sexualidad para construir un otro, una otra diferente, lejos de mi zona de resguardo cultural identitaria, ¿no? Entonces la amenaza la mujer migrante constituye una amenaza a la familia, a mi mundo, ¿no es cierto?, de refugio y de identidad conocida.
Entonces yo creo que ese es otro de los temas que va saliendo con mucha fuerza. En el Ecuador primero fueron, sobre todo en Quito, es una ciudad muy tradicional, con una historia, digamos, de poca inmigración extranjera en general, y las olas migratorias que hemos tenido en los últimos 20 años, diría yo, a partir del 2000, en donde empezó la migración colombiana, luego estuvo la migración haitiana, la migración cubana, ahora la migración venezolana, ha traído, ¿no es cierto?, una serie de construcción de una serie de estereotipos y de imaginarios, tanto en hombres como en mujeres, pero más en las mujeres relacionadas con la sexualidad. Entonces, yo creo que ese es otro de los aspectos específico de las mujeres que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y es interesante cómo podemos ver que estos estereotipos, sobre todo frente a la mujer colombiana, cubana y ahora venezolana, son muy parecidos, ¿no? Y se reproducen con una facilidad muy grande. Sí, bueno, un poco partiendo de la idea de Gioconda y un poco más en mi ámbito, ¿no?, que es el legal. Lastimosamente estos estereotipos pueden convertirse en unas barreras muy importantes frente justamente al acceso a la justicia o el acceso a hacer respetar los derechos de las mujeres migrantes. Es decir, o sea, si yo soy una mujer y encima más soy migrante, para mí va a ser mucho más difícil hacer que se respeten mis derechos, porque ya frente al Estado incluso ya existe estos patrones sociales y culturales que van a afectar en que esos derechos sean restituidos, ¿no? Entonces ese es un punto muy, muy importante a tomar en cuenta. Aparte de esta realidad, ahora vemos lo que sucede a nivel de frontera, por ejemplo, ¿no? Cuántas niñas, niños y adolescentes están entrando solos. ¿Qué sucede con estos sujetos que tienen una doble vulnerabilidad? O que están detenidos en estos campos de concentración. También, muy justamente. Americanos, gracias al señor Trump, ¿verdad? O sea, creo que hay como... O sea, pensar también, y perdón que te interrumpa, pero creo que es un tema que está así muy constante, en el que hay toda una intervención internacional que está ahí haciendo presión para que junten, porque hay un problema no solo económico, ¿no?, sino afectivo, de separar a niños. La forma en que se hace, que es muy inhumana, muy insalubre, muy sin tener una pizca de consideración por el otro. Entonces es como el caso de los niños y los jóvenes que están ahí en estos campos de retención migratoria por parte de Estados Unidos, es muy fuerte, ¿no? Claro, salió a la luz internacional y causó realmente una revuelta mundial, ¿no? Fue una noticia que a nivel global fue muy comentada y discutida. Un poco centrándonos en lo que pasa ahora en el Ecuador, que es lo que un poco, bueno, conozco y he hecho un poco de trabajo de campo en estos lugares, y es la preocupación que yo tengo, es qué pasa con estas niñas, niños y adolescentes que entran solos y que se vuelven víctimas, aparte, bueno, de ya su vulnerabilidad, se vuelven víctimas de, por ejemplo, redes de trata, posibles víctimas de delitos sexuales, que es lo que me comentaban, por ejemplo, funcionarios del ACNUR, de Fiscalía en Guaquillas, en San Lorenzo. ¿Qué pasa con estos niños, estas niñas, niños y adolescentes? ¿Qué políticas públicas se están creando para poder detener o al menos prevenir, ¿no? Al menos prevenir a partir de que entran al Ecuador a hacer algo, ¿no? Si ya en su país de origen no pudieron darle la protección que se merecen y que está reconocido tanto a nivel internacional como nacional, aquí en el Ecuador, ¿qué estamos haciendo por ellos? Porque tenemos el boom de la violencia sexual infantil aquí en Ecuador, ¿no? Pero muy poco se está hablando de lo que pasa también a nivel frontera y con niñas, niños y adolescentes migrantes. ¿Qué pasa con ellos? Hay que empezar a visibilizar este tema porque ellos están desprotegidos. Ya los organismos internacionales no se dan abasto con estos temas. De lo poco que me comentaban hace al menos 2 meses, al día siquiera pasan 3 niñas, niños o adolescentes solas con personas desconocidas que les triplican la edad. Entonces eso ya es un índice que muestra una alerta muy, muy grande. Es una alerta grandísima, ¿no? Y obviamente, y eso hablando únicamente de estos sujetos, ¿no? De esta población, niñez y adolescencia.
Ahora si vamos en cuestión, por ejemplo, mujeres, también no se está hablando qué pasa con las mujeres que salen de sus países de origen a causa de la violencia sistemática que están viviendo en sus hogares, y que lastimosamente es una acción que toman debido a que no han sido protegidas, ¿no? Debidamente protegidas, y que vienen con mucho miedo, y aparte con el estigma de la pobreza, porque por lo general a nivel económico no cuentan con el sustento suficiente, o era, por ejemplo, sus maridos o esposos quienes cubrían, ¿no?, ese rol de proveedor. Claro. Y en ese sentido, recordaba alguna vez en una clase de género, globalización, género y desarrollo con Carmen Gómez, hablábamos también de esta connotación, esta diferencia del uso de la palabra, por ejemplo, para referirse a un migrante que tiene esta etiqueta de pobreza, ¿no?, a un turista que viene más bien a dejar su dinero, que tiene otra, es más bien invitado, ¿no?, que venga y deje su dinero, que la pase bien. O sea, hay como un trato súper diferente. Y yo lo veo así, como una mujer migrante, no es la misma situación, el mismo trato que yo tengo como mexicana, por ejemplo, que una amiga venezolana en este momento en el Ecuador. O sea, la vulneración sí es diferente. Si bien, por ejemplo, yo pienso ahora que decías en este sentido, la importancia de tener información a la mano. O sea, yo cuando tuve un problema ahí de irregularidad migratoria, yo busqué información así y no es tan sencillo encontrarla. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo, escribí a una página de alguna abogada y me dijo, sí, yo te puedo ayudar, pero son $400. Entonces yo pienso, o sea, aún así como profesional sin trabajo, por ejemplo, o sea, poder pagar una asesoría de ese tipo es una estafa, porque hay muy poca información, ¿no? Entonces hay quienes asustan y dicen, sí, te van a deportar, mejor págame, yo te ayudo. Hay quienes te dicen, no te van a deportar, pero igual si quieres que yo te haga el trámite, bueno, tienes que hacer tal cosa, ¿no? Entonces me parece muy importante esto que hacen, por ejemplo, por parte del colectivo, de tener algunos insumos bastante claros de cuáles son las vías, las alternativas de las mujeres migrantes más allá de su país de origen, para saber qué es lo que pueden hacer. Y en ese sentido preguntarles qué pasa con la política pública del Ecuador y en relación con las mujeres migrantes. A ver, ahí hay varios niveles, ¿no? Hay varias dimensiones. Por un lado, yo creo que hay que reconocer que nuestra Constitución, la Constitución del 2008, reconoce una serie muy amplia de derechos para los y las migrantes, incluidas las mujeres, ¿no? Ahora, si bajas al segundo nivel de la ley de movilidad humana recién se aprobó prácticamente después de 10 años de establecida la Constitución. Perdimos 10 años hasta tener realmente una ley que supuestamente aplica la Constitución y ya muestra ciertas restricciones y barreras frente a las mujeres inmigrantes. Y si bajas al tercer nivel, que son las políticas, entonces ahí te encuentras en que a pesar de que, por ejemplo, la Constitución reconoce las familias transnacionales y que eso podría hacerte pensar no en derechos de las mujeres en concreto, pero al menos que este tipo de cuestiones que hemos venido conversando sobre las familias separadas se puedan tomar en cuenta, pues en más de 10 años de establecida esta Constitución no ha habido políticas de género realmente concretas en el país. Se han abordado temas muy menores, pero realmente no hay una perspectiva o políticas específicas para las mujeres o desde una perspectiva de género, ¿no? Están todavía ausentes esas políticas más diferenciadas o que apunten, ¿no es cierto?, a determinados sectores en particular. Y creo que es una demanda y creo que es como se dice, una deuda del Estado que tiene una Constitución tan amplia en temas de derechos, pero que a la hora de establecer las políticas muy pocas veces son tomadas en cuenta la perspectiva de género en esas políticas, siendo que hay, como ya lo hemos dicho durante toda esta hora, cuestiones muy específicas que tienen que ser abordadas, ¿no? Aprovecho también por lo que se mencionó anteriormente, estos casos, digamos, de niños no acompañados, de niñas que estarían, ¿no es cierto?, no se sabe bien si en situaciones de trata o no,
este tipo de cuestiones borrosas para anunciar que en Flaxo vamos a tener este Congreso de Trata y Tráfico de Personas en el mes de noviembre, donde precisamente una de las preocupaciones de muchas de las mesas es la situación de niños y niñas adolescentes, justo por lo que hemos mencionado, porque ha habido un recrudecimiento de este tipo de situaciones por la política de Trump frente a eso, pero también porque sabemos que estos sectores son los más vulnerables y que cuando hablamos de trata no estamos solamente hablando de trata sexual. Y creo que es bien importante mencionarlo para el caso como Ecuador, como Perú, como Bolivia, que lo que tenemos en nuestros países es sobre todo trata laboral. ¿De quién? De menores, de niños, de niñas, que muchas veces, como el discurso de la trata sexual es mucho más fuerte a nivel internacional o más difundido, se invisibiliza como muchos de sus problemas. Entonces la trata laboral en el país es realmente un fenómeno muy grave, expandido sobre todo en sectores indígenas y también en precisamente estos sectores, estos niños, niñas, adolescentes que cruzan la frontera, vienen de situaciones de violencia y precarias que los vuelven, ¿no es cierto?, muy susceptibles de ser captados por estos grupos, ¿no?, en el transitar. Y también está el reclutamiento forzado, sobre todo de chicos adolescentes, para las bandas criminales. Entonces, cuando hablamos de trata, también tenemos que tomar en cuenta la trata laboral, el reclutamiento forzado, la trata sexual, por supuesto, ¿no? Al menos de esas tres situaciones y no solamente una, ¿no? Y el tráfico también implica, ¿no es cierto?, una serie de otras circunstancias y problemáticas que muy pocas veces son analizadas, ¿no? La violencia sexual de las mujeres cuando emprenden el camino hacia el norte, por ejemplo, es algo que en las comunidades rurales de Ecuador es vox populis, todo el mundo lo sabe y lo enfrenta, pero son temas que a nivel nacional todavía están siendo, son muy ocultos, no se dimensiona la gravedad de la cuestión y cómo estas situaciones de violencia también tienen que ver con la movilidad. Claro, en el transcurso del programa, que ya se nos ha ido súper rápido, bueno, han salido una serie de temas que invitan a la reflexión, a pensar, a ampliar el aspecto, digamos, de la migración, ampliar la consideración que se tiene respecto de el migrante, sobre todo en este caso, en la particularidad de las mujeres y los niños. Invitar a la audiencia también a que se sume a este curso de trata, ¿no? En el Flaxo. Es un seminario internacional, un congreso, el Congreso Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas. Eso va a ser el 7, 8 y 9 de noviembre. Es un congreso latinoamericano en donde vamos a tener la participación de al menos 10 países que vienen a presentar sus trabajos en distintos temas. No es un congreso exclusivamente académico, es un congreso que reúne sociedad civil, academia y también pensamos algunos organismos del Estado. Entonces no es un congreso únicamente de reflexión, sino también de compartir buenas prácticas, de compartir políticas, acciones de ONGs, del trabajo de ONGs. Entonces sí, creo que va a ser un espacio interesante para seguir con todos estos temas precisamente. Perfecto. Y antes de terminar y despedir el programa, Carolina, ¿cómo podemos contactar con Dolores Yuc por redes sociales? Si alguna mujer migrante a lo mejor que esté escuchando ahora y quiere acceder a una asesoría jurídica o psicológica, ¿dónde se pone en contacto? Por el momento estamos ahorita en Facebook, pueden colocar Dolores Yuc, tal cual se escucha con K al final. Ahí, bueno, nuestro logo es un mundo, un ojito y un mundo. Es súper fácil, pueden enviarnos un mensaje y nosotros nos comunicamos con ustedes para brindarles el apoyo que se merecen. No están solas, no están solas. Habemos grupos como Doloriyuk que les apoyan, que les apoyamos con información. Eso, recordarles una vez más que no están solas, no están solas. Entonces, bueno, agradecer a quienes nos estuvieron acompañando el día de hoy en esta emisión, a Javier Macas en los controles como siempre, y nada, nos vemos dentro de 15 días con otro programa más de estereotipas que van a ver qué tramamos aquí en la Maestría de Género. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.
hacer un llamado a nivel de sociedad para decirles es hora también de que como sociedad nos posicionemos frente a lo que estamos viviendo. El género y la existencia en sí de la sexualidad lleva y conlleva a que tengamos migraciones corporales, identitarias. Quien da palabra, al menos en su momento, a las mujeres es Freud. Hoy por hoy tenemos a unos colectivos y a unas agrupaciones LGBT no muy sensibilizadas con el tema de las mujeres. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.